días. Por favor, les ruego, como somos poquitos, si pudieran hacer una lista. Imagínense, como somos tan poquitos, calificamos sobre 150 puntos, entonces deberías regalar 5 puntos, ¿no? Ustedes saben que nosotros no tomamos en cuenta la asistencia, pero si vienen a clase, ya saben, tienen un lugar en mi corazón y ahí van a obtener un 100 de esos lugares en mi corazón. Empezamos nuestras clases, les ruego entonces por favor hacer una pequeña listita y ahí, si pudieran en la parte de arriba poner más 5, después como que no me voy a olvidar, le voy a poner también eso. Tema número 4, sujetos del proceso. Tema número 4, sujetos del proceso. Tema número 4, los sujetos del proceso. Tema número 4, los sujetos del proceso. Punto número 1, la autoridad judicial. Punto número 1, la autoridad judicial. Punto número 1, la autoridad judicial. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos hace unas clases lo que va a ser algunos elementos sobre lo que era el proceso y los principios del derecho civil, del proceso civil? Pues recuerden que nos habíamos detenido en un elemento fundamental respecto a lo que va a ser el proceso, que es el juez natural. El 120, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, establece lo que va a ser el juez natural. Sucede que esta garantía había nacido en realidad en el ámbito procesal penal, luego trascendió a todos los ámbitos del proceso, o proceso debe ser resuelto por un juez natural, y resulta que este juez tenía 3 tipos de elementos y 2 condiciones muy importantes, ¿no?, que cumplir. ¿Cuáles eran estos elementos? Primero, que el juez debería ser independiente. ¿Qué significaba esto? De que el juez debería formar parte del proceso, del órgano judicial, formar parte del órgano judicial, y no recibir presiones de otros órganos. Noten que eso en realidad no ocurre en Bolivia. Aquí ustedes van a encontrar que los jueces sin duda reciben presiones de otros órganos. No podríamos decir que tenemos un juez imparcial, independencia. Un juez independiente. Este juez independiente, noten que debería formar parte del órgano judicial, no recibir presiones de otros órganos. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Independencia Judicial y cualquier persona que tenga un proceso les va a decir, obviamente, que acá en Bolivia no se cumple con lo que va a ser la independencia del juez. Estoy seguro que ustedes, su generación sí va a lograr esto. La competencia. La competencia del juez debe estar dada por la ley. En este caso puede ser el Código Procesal Civil o una ley, cualquier ley, establezca una competencia del juez civil y comercial en determinado asunto. Y tercer elemento es la imparcialidad. ¿Qué significa la imparcialidad? De que el juez no deba tener una relación con las partes, ni tampoco un interés en el proceso. El juez no debe tener una relación con las partes ni un interés con el proceso. De ahí que venían 2 condiciones que están dadas por el artículo 180, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado y el artículo 8, 2A de la Convención Americana de Derechos Humanos. Son 2 condiciones. La primera es de que el hecho a ser juzgado debe ser previo a lo determinado en la ley. El hecho que se juzgue, en realidad el juez debe estar preconstituido antes del hecho. Noten que una ley debe establecer qué juez va a juzgar mi causa antes del hecho. La ley debe determinar, obviamente, previamente al hecho, qué juez va a resolver mi causa. Y en segundo lugar, nadie podría ser juzgado por comisiones especializadas. Noten que eso significa que el juzgamiento se lo realizará después del hecho. Se determinará cuál es el juez competente. Noten que eso estaría prohibido. Y aquí entra en realidad la clase del derecho procesal civil. Resulta que en materia del juez natural,
El garantismo procesal, recuerden ustedes que es una tendencia acá en América Latina muy fuerte. El exponente tal vez más importante en América Latina es Adolfo Alvarado Belloso, como les decía, mi profesor en la Universidad de Buenos Aires de Teoría General del Proceso, y incluso hacía un pequeño chiste que esperemos que, bueno, en realidad sí es verdad, de que mientras ustedes tienen como docentes de Teoría General del Proceso a Richard Choque, a Dahmer, a Trevilin, ¿no? Que yo tenía a Adolfo Alvarado Belloso. Entonces él decía, obviamente, que hay un cuarto elemento respecto al juez natural, que es la imparcialidad. La imparcialidad. Que sería la no calidad de parte. La no calidad de parte. ¿Qué significa esto en el proceso civil? Ahí vamos a ver las dos corrientes para entender este punto sobre la autoridad judicial. Nuestro Código Procesal Civil, sin duda, y siempre lo voy a repetir, se basa en el Código Procesal Civil modelo Paribas, que en realidad ha tenido un desarrollo bastante interesante. Resulta que en 1945, el maestro Eduardo Couture había redactado un proyecto de Código Procesal Civil para la República Oriental del Uruguay. No se logró aprobar este código. Resulta que él muere en 1956 y al año siguiente, en 1957, se celebra una convención justamente en Uruguay que crea el Instituto Interamericano de Derecho Procesal, que por cierto, el próximo mes, en mayo, del 14 al 15, Brasil se va a reunir, obviamente, para seguir revisando los códigos modelos, uno de los que va a revisar es justamente esto que se empieza a construir en 1945. De 1945 a 1989, imagínense, casi 32 años de discusión. Así debería ser siempre la discusión de un código. Noten que se presenta un proyecto de Código Procesal Civil modelo Paribas. Imagínense 32 años de discusión. ¿Quiénes eran los tres encargados de redactar este código? Eran tres profesores uruguayos. Enrique Vescovi, tal vez el más conocido, Luis Torello Giordano, que sigue vivo, él es actual magistrado de Sala Contencioso Administrativa en Uruguay, ministro se llama ya, y Luis Torello Giordano, y Enrique Vescovi y Adolfo Gels Vidal. Adolfo Gels Vidal. Estas tres personas, Vescovi, Torello y Gels Vidal, lo que hacen es redactar este tipo de código, que sin duda tiene una característica, ¿no? Es activista judicial. ¿Qué significa esto? Como habíamos hablado en una clase anterior, lo que hace en realidad es obviamente tener al juez como centro del proceso y el juez puede producir pruebas de oficio. Les comento una anécdota. En el examen de competencia para teoría general del proceso, a uno de los docentes que ganó y que le tocó sobre la prueba, le pregunto a uno de los alumnos, ¿el juez puede producir la prueba en el Código Procesal Civil? Y él dice que no. ¿Eso qué significa? No ha abierto su Código Procesal Civil. Y él les está dando clases. Y él ha ganado un concurso de méritos. Y a mí pagando me han aplazado. Imagínense, yo no soy de los que pierden procesos. Imagínense, para el examen de competencia de Derecho Penal parte general eran 29 postulantes y he ganado la única plaza que había hace unos años. Para Derecho Procesal Penal igual. Imagínense, en el Tribunal de Derecho Procesal Civil de esta materia estaba el doctor Villarroel Bustos. Imagínense, yo no he sido alumno acá del profesor Villarroel Bustos, ¿no? Pero he podido ganar el concurso de méritos. ¿Ustedes creen que les regala un punto? Pero obviamente a Dahmer, a Trevilin sí les pueden dar obviamente la materia de teoría general del proceso. Pero noten que en realidad él ha desconfigurado, desestructurado por completo la base del Código Civil, Procesal Civil. La base del Código Procesal Civil es que este juez produce prueba de oficio. De ahí viene una pequeña discusión, ¿no? Como habíamos dicho, para el garantismo procesal, el juez no debería producir prueba de
porque el juez no es parte. El juez tiene poderes, deberes, pero el juez no tiene pretensiones dentro del proceso. A partir de ahí, pareciera ser que el mismo activismo judicial y el mismo Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal dijo, y pareciera ser de que estamos llegando a un tipo de consenso respecto a introducir como un elemento dentro de lo que va a ser, obviamente, el proceso, pero el juez natural, la imparcialidad. Por eso ustedes van a encontrar una modificación interesante en ese artículo 27 del Código Procesal Civil que nos hablan de las partes del proceso o sujetos procesales principales. Llamémosla partes. Resulta que en el Código de 1975, que como les había dicho, esto es una adaptación de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1881, imagínense, era un código del siglo XIX que nosotros lo habíamos adaptado al siglo XX. Eran partes del proceso el juez, el demandante y el demandado. Eso decía el Código Procesal Civil de 1975. Ustedes notarán que en el artículo 27 el juez ya no es parte del proceso. ¿Por qué no será parte del proceso el juez? Ustedes me dirán, obviamente, ¿no? Las partes únicamente deben ser las que tengan una pretensión dentro del proceso. Y lo que tiene el juez son poderes, deberes. Noten que las partes tienen pretensiones, el juez tiene poderes, deberes. Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen pretensiones dentro del proceso? El actor, que es obviamente el demandante, el demandado, obviamente tiene una pretensión, y los terceros. Enseguida vamos a hablar de los terceros, como para que pueda entenderse. Los tres tienen pretensiones dentro del proceso, ¿no? Imagínense que yo quiero que se reconozca mi derecho propietario por una usucapión de senado. Yo soy actor dentro de lo que va a ser el proceso, soy demandado. Imagínense que me demandan a mí y yo hago una reconvención, mejor derecho propietario. Si pierdo mi casita, ¿no? Entonces el demandado también tiene una pretensión dentro del proceso. Imagínense que aparezca otra persona y diga, yo tengo una tercería de derecho preferente. ¿Por qué? Yo soy el propietario, ninguno de estos dos, sino yo soy el que tiene el derecho propietario sobre el bien. Si pierdo mi casita. Entonces, parte del proceso es quien tenga, en este caso, una pretensión dentro del proceso y se pueda ver afectada por la sentencia de manera directa o indirecta. Directa, si pierde el proceso. Les doy un ejemplo de una forma indirecta en la cual se puede afectar el derecho propietario o también me puede afectar una sentencia. Este es un caso de la vida real. Les había pedido y siempre les voy a pedir, por favor, repasen bienes y derechos reales, repasen obligaciones, repasen contrato general y la parte de los contratos típicos, porque es muy importante. Imagínense que aquí está A. A tiene lo que va a ser su terrenito. Y dice, bueno, yo quisiera, obviamente, trabajar, ganar algo de dinero con este terrenito porque quiero poner una fábrica dentro de lo que va a ser el mismo terrenito. Viene el señor B y le dice, claro, mira, yo tengo dinero, yo tengo capital, ¿qué te parece si yo te presto lo que va a ser el dinero? Pero tú me tienes que dar este terreno en garantía. Entonces, ustedes, los que vayan a escoger materia civil, no solamente materia civil, sino cualquier materia, recuerden que el folio real se divide en tres. La primera parte, que son los antecedentes dominiales, estos que son los gravámenes, y estos que son las cancelaciones de los gravámenes. Entonces, noten que aquí está mi derecho propietario. Aquí está A como propietario. Y acá vamos a establecer una hipoteca a favor de B, por obviamente una suma de dinero. Imagínense 100,000 dólares. Con esto yo ya puedo dormir tranquilo, ¿no? Porque no soy un acreedor pirografario, soy obviamente un acreedor hipotecario y tengo una prioridad respecto al pago. Hasta ahí pareciera ser que todo está tranquilo, él me está pagando los intereses, me está pagando el capital, estamos muy bien en nuestra relación,
Pero imagínense, siempre llega el malo de la película, y no es necesariamente un abogado penalista, les aseguro. Viene el señor C. Y C le dice, yo no sé, tú A, ¿cómo has obtenido el derecho propietario de este bien? Porque yo también, en mi folio real y con un informe de derechos reales, te puedo acreditar mi derecho propietario mucho antes que el tuyo. Yo soy el verdadero propietario, entonces te voy a demandar por mejor derecho propietario. Yo veo que estás dentro del terreno y obviamente tú tienes la posesión. Entonces te voy a demandar por acción reivindicatoria. Y veo de que te estás apropiando de los frutos civiles, porque has alquilado, imagínate, una parte de la casa y te estás comiendo mis mangos, ¿no? de lo que va a ser mi casa y digo, mi terrenito. Entonces te voy a demandar por daños y perjuicios. Lo demando por los tres. Imagínense un supuesto importante. Él demanda, gana el proceso, afectará a mi contrato, en este caso de préstamo con garantía hipotecaria. No. Noten que solo lo voy a demandar a A y puede que yo gane el proceso y me otorguen la posesión a mí. Noten que esto no afecta mi contrato de préstamo con garantía hipotecaria, porque en realidad el contrato principal es un contrato de préstamo. Esa es la parte principal. Pero noten ustedes que la hipoteca se encuentra regulada en el libro 5 del Código Civil, en la parte que se llama garantía patrimonial de los derechos. Por eso no se encuentra ni en la parte de derechos reales, ni de obligaciones, ni de contratos. Está en el libro 5, en la parte que se llama garantía patrimonial. La pregunta es, directamente afecta la sentencia a esta persona, quien pierde su derecho propietario. Pero indirectamente me afectará a mí. La pregunta es, ¿me afecta indirectamente el proceso? Sí. Noten que sí. De ser un acreedor hipotecario, me transforma en un acreedor quirografario, porque este folio real, esta propiedad, ya pertenece a otra persona. Noten que yo pierdo mi garantía. Entonces la pregunta es, yo como tercero, no deberé participar dentro del proceso, aunque sea siendo base por A, para que gane el proceso. Porque si él pierde, yo pierdo mi garantía. Aunque no lo crean, hay muchos casos sobre eso. Por eso, el tercero es también parte del proceso. Entonces, como ustedes se darán cuenta, el juez dentro de lo que va a ser el proceso no tiene en realidad lo que va a ser una pretensión. Él va a resolver la causa. Y él lo que tiene en realidad son poderes de leyes. Entonces, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el activismo judicial, recuerden, este código no es garantista procesal, es activista judicial, ha determinado de que en el artículo 27 no se reconozca al juez como parte del proceso. Es un sujeto procesal principal, pero no es parte del proceso. Pero obviamente es un sujeto procesal principal. Entonces, la característica del juez en materia civil es tener poderes de leyes. Tenemos que analizar el artículo 24 y 25 del Código Procesal. ¿Qué poderes tendrá lo que va a ser el juez dentro del proceso? El primero es de que el juez puede rechazar, obviamente en forma inmediata, puede rechazar lo que va a ser, en este caso, las demandas manifiestamente improponibles. Puede rechazar las demandas manifiestamente improponibles. O cuando se reclame un derecho sujeto a caducidad, y este haya vencido. ¿Qué significa este primer poder del juez? De que si no se cumple con los requisitos del artículo 110 respecto a lo que va a ser el contenido de la demanda, y recuerden que habíamos dicho también, se analiza la proponibilidad, también se analiza la proponibilidad objetiva y subjetiva,
Si, por ejemplo, se presenta una demanda improponible, el juez la puede rechazar. Ejemplo, yo solicito la usucapión de un bien de dominio público. Recuerden que en el libro segundo del Código Civil dice, en este código regulamos los bienes que se pueden incorporar dentro del patrimonio, sean bienes corporales o incorporables. Y al mismo tiempo dice, solo los bienes que se pueden incorporar dentro de un patrimonio son regulados por el Código Civil. Entonces, los bienes de dominio público son regulados por la Constitución y las normas de derecho administrativo. ¿Qué significa esto? ¿Podría adquirir por prescripción un bien de dominio público? No, porque la Constitución dice que los bienes de dominio público son imprescriptibles. Y no hay ninguna norma en derecho administrativo que dé la facultad para que se pueda utilizar las reglas de la usucapión contra un bien de dominio público. Entonces, esta demanda es importante. Segundo, un plazo sujeto a caducidad, la anulabilidad. Por ejemplo, noten ustedes que si alguien demandara la anulabilidad, ahí estamos ante un problema. La acción, en este caso, caducaría respecto a la anulabilidad. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado respecto a lo que va a ser este tipo de posibilidades. Segunda tipo de poder que tiene el juez. Noten que el juez en materia civil también puede, en este caso, tiene el deber de impulsar de oficio lo que va a ser el proceso. Como segunda característica, noten que el juez puede impulsar de oficio lo que va a ser el proceso. El juez puede impulsar de oficio el proceso. ¿Qué significa esto? De que ustedes van a encontrar que no hay plazos en los cuales prescriba o caduque el proceso civil una vez iniciado. Antes eso se llamaba prevención de instancia. Pasaban 6 meses y caducaba el proceso, siempre y cuando no esté inactivo. Ahora, obviamente, hay una obligación del juez de desarrollar el proceso hasta la sentencia. Ese es el impulso de juez. Tercer tipo de poder que tiene el juez. Puede ejecutar cualquier tipo de potestad o deber que tiene el juez dentro del código. Puede ejecutar cualquier tipo de deber o potestad dentro del código para la averiguación de la verdad de los hechos y derechos invocados. Para la averiguación de la verdad de los hechos y derechos invocados. En este poder se retrata un tipo de atribución que deviene incluso desde el derecho romano, que es el iura novit curia. ¿Qué significa? Algunos lo escriben curiare. Me parece que el nombre correcto es curiare, como ellos escriben, pero en la mayoría de los libros son los de curia. Ya debe ser un latín más antiguo, ¿no? El que ellos están utilizando. ¿Qué significa iura novit curia? Al juez le das los hechos y el juez puede determinar el derecho. Noten que este tipo de atribución establece de que el juez en materia civil tiene una obligación de averiguar la verdad. Noten que está configurado para averiguar la verdad. Entonces, si se determinan los hechos para el juez, él al margen de averiguar la verdad, incluso puede determinar cuál es la norma aplicable, cuál es el derecho aplicable. Les doy un ejemplo. Una de las pocas líneas jurisprudenciales que tenía el extinto tribunal, la extinta Corte Suprema, la Sala Civil de la Corte Suprema, era de que no podías demandar nulidad y anulabilidad al mismo tiempo. ¿Por qué? Ustedes me dirán. Porque la nulidad es insubsanable y la anulabilidad la puedes subsanar. Noten que es contradictorio. Ya, por fin, ¿cuál de las dos? Lo estás demandando que tu contrato es nulo o que lo puedes subsanar y en realidad es anulable. Estás demandando una nulidad absoluta o una nulidad relativa. Noten que por eso el tribunal, la extinta Corte Suprema anulaba incluso grados y decía, aclare su demanda, ¿no? Después de 12 años de juicio, 15 años de juicio, anule si está solicitando nulidad o anulabilidad. Les doy otro ejemplo más. En el Código Civil, y esto habíamos hablado alguna vez, establece de que se puede determinar
una cláusula penal dentro del contrato. Ojo, imagínense, en un examen de grado me dijeron que la cláusula penal era la cláusula que determinaba responsabilidad penal. Y he dicho, ¿usted sabe qué es el principio de legalidad en materia penal? Solo la ley determina responsabilidad penal. Sé que el contrato determina responsabilidad penal. Es un absurdo completo. ¿Qué significa la cláusula penal? Significa que puedes establecer una multa ante el incumplimiento del contrato. Sucede que hay daños y perjuicios, ustedes conocen esto muy bien, pero algo que no enseñan en daños y perjuicios, yo no sé por qué acá en Bolivia, es que hay dos tipos de daños y perjuicios. Obviamente daños contractuales y daños extracontractuales. Que es algo elemental, imagínense, yo lo he aprendido en Buenos Aires y yo decía, ¿por qué no nos enseñan esto en Bolivia? Y ustedes van a encontrar que la mayoría de los procesos por daños y perjuicios que son contractuales, no sé por qué citan el 943 del Código Civil, si mal no recuerdo, que dice, quien causa un daño doloso y culposo tiene la obligación de separar. Esto es extracontractual. Se produce por lo que va a ser un tipo de daño. Ejemplo, mi perro ha mordido a una persona, o mi auto estacionado ha golpeado y atropellado, se ha estrellado contra lo que va a ser una puerta. Noten que ahí tengo que responder por el daño extracontractual. Si se demandara al mismo tiempo que tiene una cláusula penal esta multa y se demandara al mismo tiempo los daños contractuales, ¿podría demandarse esto al mismo tiempo? No, porque o demandas los daños contractuales o la multa, porque lo que se establece en el Código Civil es que la cláusula penal equivale a los daños extracontractuales. Esto es algo muy importante y pónganlos en sus contratos, ¿no? Porque si ustedes demandaran daños contractuales, tendrían que probar daño mercantil y procesante. Ustedes tienen la carga de la prueba. Tendrían que probar daño mercantil y procesante. En cambio, si han puesto una cláusula penal y han puesto una multa, no necesitan probar daño mercantil y procesante. Y obviamente lo único que se hace es cobrar la multa. Les daba un ejemplo, ¿no?, de una multa incluso compulsiva y progresiva, ¿no? Ustedes conocen que había un club muy famoso de fútbol allá en Oruro. Sucede que una empresa, que era una SRL, le proveía, imagínense, $10,000 por mes en material deportivo. El monto total del contrato era $200,000 y esta empresa, obviamente, terminó recibiendo $2 millones. Quebró ese pobre club, ¿no?, de Oruro, ¿no? Incluso han metido 2 amparos constitucionales y la solución era materia constitucional, no, era materia civil. ¿Por qué? La cláusula penal tampoco puede exceder lo que va a ser el monto total del contrato. Es lógico, ¿no? ¿Qué debía haber hecho este club de Oruro? Contratar a un civilista, nada más. Es algo completamente sencillo. Pero noten que si alguien demandara cláusula penal y daños contractuales, eso también es improponible. Y obviamente después, al mismo tiempo que analizaría esto, le diría, bueno, me has dado los hechos. Si bien es contradictorio que demandes nulidad y anulabilidad, es contradictorio que demandes el pago de una multa y daños y perjuicios contractuales, yo voy a determinar esto o voy a determinar esto. Y voy a, obviamente, enfocar tu demanda. Note que es bastante controversial también la aplicación del dura no virtutia en materia. Cuarto punto. El 4, el quinto y el sexto pareciera ser que van en relación con la prueba. El cuarto, el numeral del artículo 24 sobre poderes del juez, establece que el juez puede disponer en cualquier momento del proceso, hasta antes de la sentencia, la presencia de las partes, testigos o peritos, a objeto de formular aclaraciones y complementación, obviamente para la sentencia. El quinto, que está relacionado, establece que puede rechazar sin sustanciación lo que va a ser la prueba que es inadmisible o reiterada dentro del proceso. Y el sexto, que establece un tipo de facultad para rechazar cualquier incidente dentro del proceso. Estas son competencias, las primeras dos, respecto a lo que va a ser la prueba. Noten que estos dos artículos
junto con el tercero, si los vinculamos con lo que va a ser el artículo 207, parágrafo 2, nos dirá de que el juez produce prueba de oficios, que es un elemento muy importante. Y la última, obviamente que está en el 24, que habíamos hablado, el 24.6, establece en realidad un tipo de facultad respecto al rechazo de los incidentes que solo tienen por objeto la dilación dentro de lo que va a ser el proceso. En el 24.7 se establece, y en el 24.8, poderes, deberes correccionales del juez. Se establece la posibilidad de imponer multas a los abogados, a las partes, que pueden ser progresivas cuando obstaculicen maliciosamente lo que va a ser el desarrollo del proceso. Y en el 8 se establece la posibilidad incluso de sancionar con el arresto de 8 horas a los abogados, a las partes, que lo que hagan es obviamente faltar el respeto a la autoridad judicial o a los juzgados. Note que son poderes, deberes correccionales. El 25 establece específicamente lo que son los deberes del juez. Y noten que tal vez el principal sea el 25.1, ¿no? El deber de fallar en base al derecho positivo. El deber de fallar en base a lo que va a ser el derecho positivo. El deber de fallar en base al derecho positivo. Pero noten que las partes podrían acordar, como en materia arbitral, que existe un fallo por equidad. ¿Qué significa eso? Mientras el fallo en base al derecho positivo nos dirá que las partes, que el juez debe fallar en base a la norma civil, a la norma legal, a la norma obviamente establecida en el Código Civil, en el Código de Comercio. Cuando se falla por equidad, se puede fallar más allá de la ley, en virtud de lo que va a ser la equidad, en un sentido de justicia. Esto generalmente se lo puede pactar en los arbitrajes. Como segundo deber, el juez debe fallar dentro de los plazos que va a adoptar y tomar las decisiones dentro de los plazos establecidos en la ley. Como deber número 3, el juez debe garantizar la igualdad entre las partes. El juez debe garantizar la igualdad entre las partes. Como deber número 4, el juez debe, en este caso, considerar dentro de lo que va a ser el ejercicio de los derechos, también lo que va a ser niveles de interculturalidad. Es uno de los principios establecidos en la Constitución, en base a lo que va a ser cada una de las personas que forman parte del proceso, de lo que se considera en base a la culturalidad, y obviamente también en la audiencia, como quinto tipo de deber, debe el juez también tomar en cuenta la cosmovisión y las costumbres de las naciones y pueblos indígenas latinoamericanos. Entonces establece, obviamente, ese tipo de estudios. Entonces, ahí tenemos a lo que va a ser el juez. Hablemos del punto número 2, que son las partes del juez. Recuerden que el artículo número 27 del Código Procesal Civil, y esta es en realidad la parte importante, establecerá que vamos a tener principalmente 3 tipos de partes dentro de lo que va a ser el proceso. Tenemos en realidad 3 tipos de partes dentro del proceso. Primero está el actor. El actor o demandante. Establezcamos un concepto sobre el actor o demandante. El actor o demandante es quien presenta la demanda y hace valer un derecho reconocido por la norma adjetiva. Sustantiva, por la norma sustantiva. Es quien plantea una demanda, en realidad plantea una pretensión, disculpen, plantea una pretensión en base a una norma que es sustantiva. ¿Qué implica este concepto? De que todos nosotros tenemos derechos subjetivos. Recuerden que cada uno de nosotros, en cuanto a seres humanos, en cuanto a mujeres y hombres, tenemos derechos. Recuerden que se adscribe la Constitución y todo el ordenamiento jurídico al derecho subjetivo. ¿Recuerdan esa clase de teoría general del derecho donde el docente decía el derecho objetivo es ese que está ahí plasmado en abstracto, en la norma? En cambio, el derecho
pretensiones ante la órgano judicial. Pero noten ustedes que como hay un control de proponibilidad, esta pretensión debe basarse en alguna norma sustantiva. Ahí se determina incluso la competencia del juez. Imagínense que yo solicité una asistencia familiar, lo que no pueden cobrar las abogadas de mujeres creadas, por ejemplo, que obtener los premios relativamente fácil. La respuesta es, tu pretensión se basa en una norma de derecho de familia, entonces tienes que acudir al juez de familia. La norma aplicable es el Código de las Familias. Y les explico un poquito más esto, ¿no? Imagínense, no sé si les había hablado de esto, pero a mí me llamó la atención un caso de hace unas semanas donde van donde un servidor público, le dicen no ha pagado 2 años, no es que le dé la gana o no de pagar. En la asistencia familiar se convoca una audiencia, se presenta la demanda, hay una contestación y luego es la audiencia. En la audiencia se dicta directamente la sentencia. Y no es que le dé a una persona la gana o no de pagar. Hay 2 formas de cobrar. Una es obviamente caer sobre lo que van a ser sus bienes. Pero si esta persona es servidor público, lo único que tienen que hacer es solicitarle al juez se oficie a lo que va a ser la entidad administrativa, retenga el 20% del sueldo de esta persona. Ahora es incluso algo mejor. Sucede de que como a todos los servidores públicos les pagan en el Banco Unión, puede hacerse el oficio directamente, ya no ni siquiera a la entidad pública, sino a la ASFI, y la ASFI detiene el monto total. Le pagan el monto total, lo detiene. Y si tiene más dinero y debe 2 meses, todo el monto, obviamente, es en este caso detenido, y luego lo pasan a favor de la demandante. Eso es lo que no han podido hacer las abogadas de mujeres grandes, en este caso 2 años. Pero a tal grado es tan fácil cobrar esto, de que si no te pagan, recuerden que hay apremio por incumplimiento de asistencia familiar. 6 meses entra a San Pedro, 6 meses va a trabajar, 6 meses a San Pedro, 6 meses va a trabajar. No es opcional, noten ustedes. Y ayer escuché, no sé, parece que era de la anterior semana, María Galindo estaba diciendo, yo tengo un proyecto de ley para que nadie eluda el pago de asistencia familiar. Me han mostrado justamente una amiga que trabaja por ahí cuál era el proyecto de ley. Dice lo mismo que les estoy diciendo. ¿Y dónde dice esto? Código de las Familias, la parte procesal. No es un invento, no es de que no se pueda cobrar, se puede cobrar, ¿no? Sí, y esto les voy a explicar más adelante, este proceso donde se llega a una audiencia es innecesario. La audiencia, como la audiencia de divorcio, es innecesaria. Esto debería ser un proceso monitorio como en toda Latinoamérica es, donde se presenta la demanda, se dicta directamente la sentencia, y quien no quiere pagar la asistencia familiar va a tener la carga de la prueba y establecer por qué tendría que rebajarse el monto de asistencia familiar. Entonces él correría con la carga de la prueba, pero hasta mientras se podría ejecutar la sentencia. Eso sí me parece que sería algo mejor, pero bueno, ojalá que pase por el bien, obviamente, de las personas que reciben asistencia. Pero noten que para nosotros es muy importante que el actor lo que haga es formular una pretensión. Y en realidad la competencia, incluso la norma aplicable, se determina en base a la norma sustantiva aplicable. En nuestro caso, y lo que ustedes van a hacer, más que todos los que escojan materia civil, va a estar tal vez más vinculado, como les había dicho, con derechos reales. Van a estar pidiendo acciones reivindicatorias, mejores derechos propietarios, van a tal vez estar solicitando el cumplimiento de un contrato o su resolución, van a estar solicitando la nulidad o la anulabilidad, y noten que todas estas son pretensiones civiles que están obviamente reguladas en el Código. El segundo, la segunda parte, en realidad el segundo sujeto principal, la parte del proceso, es el demandado. Es a quien se dirige la pretensión. Es a quien se dirige la pretensión. Vamos a ver justamente en la parte donde veamos, obviamente, la audiencia preliminar, lo que fuera en realidad el proceso ordinario, que esta parte, que es el demandado, puede realizar
varios actos, puede aceptar la pretensión de forma expresa y decir, sí, yo admito obviamente de que esta es la propiedad de él, entonces yo se la voy a devolver. Puede admitirla tácitamente, porque a veces hay respuestas de cantinflas, ¿no? Y te responden sí, no. Si pierdo, yo quisiera devolverle, pero que me den un plazo. Y si gano, no quisiera devolverle. Por fin. Casi me sale una palabra del estatuto, ¿no? Por fin, ¿cuál de los dos? Aunque no lo crean, les va a responder alguna vez cantinflas. Y ustedes tienen que, obviamente, decir, ya, pues, él está aceptando. Está realizando una contestación afirmativa a mi demanda. Porque como Cantinflas me está diciendo, si gano esto y si pierdo también quiero esto. Ya. Entonces, vas a perder. Entonces, eso va a ser. En segundo lugar, él podría oponer excepciones. Vamos a ver más adelante que la excepción, en realidad ustedes deberían haber visto en teoría general del proceso esto, la excepción tiene por objeto destruir la acción procesal. Y en tercer lugar, obviamente, puede reconvenir, contrademandar. Tú me demandas por resolución del contrato, yo quiero que cumplas con el contrato, o que me pagues los daños. Note que el demandado asume posiciones para lo que va a ser su defensa. No se preocupen que vamos a ver esto definidamente. Y el tercero, que es más interesante, que justamente se llama tercero, son los terceros. Resulta que hubo una controversia, ¿no? Porque en el Código de 1975 no eran parte del proceso los terceros. Y un tributarista en el Colegio de Abogados, alguna vez a nosotros, fuimos los 3 miembros en ese entonces que podíamos ir a este tipo de debates de la Comisión de Redactores, estaba el doctor Villanueva, estaba el doctor Valdivia, estaba yo también. Nos dice un tributarista, que por cierto era rector de una universidad, sí, pero solicitaba la palabra. Por cierto, había un tributarista y que él obviamente lo que había hecho es decir, no, pero esto es como una carrera, uno llega primero, segundo, tercero. ¿Por qué? ¿Por qué ponen al tercero como parte del proceso? No era un tributarista, ni es un tributarista muy bueno. Les aseguro que acá tenemos mejores tributaristas. Mi querido maestro de Derecho Tributario, el doctor Ríos Luna, era juez tributario, era vocal, era una persona obviamente experta en eso. Mi querido maestro de Derecho Administrativo, el doctor Max Mostafa, que lastimosamente no somos parientes, diríamos, analizar nuestros árboles genealógicos, eran de lados distintos, ¿no? Pero yo siempre los voy a admirar y querer mucho a los dos, ¿no? Cómo es la vida, ¿no? He terminado siendo tutor de tesis doctoral de los dos, ¿no? Yo siempre los voy a considerar mis maestros, ellos me enseñaron mucho. Y este tributarista, que no les llegaba ni a la uña a nuestros docentes, decía eso, ¿no? Y yo les pregunto, y yo les respondí con una misma pregunta que les haría a ustedes. Si participan en una carrera, ¿llegan primeros o llegan al último? Llegan ahí, obviamente casados en el puesto número 1252 en la maratón, no sé, del diario, ¿siguen formando parte de la carrera? Sí. ¿Se van a ver afectados por los resultados de la carrera? Sí, porque este es primero y yo voy a salir último. A este le van a dar la medalla de oro y a mí me van a dar un limón, ¿no? Entonces, noten que ahí, obviamente, estoy vinculado dentro del proceso. Y esto no es la maratón ni la carrera, es un proceso. Recuerden que la sentencia dentro de un proceso puede afectar a una parte del proceso. Obviamente va a afectar al demandado. Imagínense si pierdo mi acción reivindicatoria y va a tener la posesión de la otra persona. Si yo pierdo como demandado, voy a tener que entregar la posesión. Pero noten que también podría afectar los derechos de terceros. Por eso se deja que estas personas intervengan dentro del proceso. Resulta que el Código Procesal Civil ha establecido 2 tipos de terceros dentro del proceso. Terceros de intervención voluntaria y terceros de intervención forzosa. Terceros de intervención voluntaria y terceros de intervención forzosa. Terceros de intervención voluntaria y terceros de intervención forzosa. Son 2 tipos de terceros. Resulta que los terceros de intervención voluntaria son los que en el Código de 1972 se las llamaba tercerías.
en realidad deberían llamarse únicamente terceros. Tanto así, de que si ustedes ven un libro uruguayo, un libro peruano, colombiano, ecuatoriano, costarricense o incluso de Nicaragua, sobre derecho procesal civil, no van a encontrar que se mencione a las tercerías. No se menciona. Pero nosotros decidimos, de todas formas, denominarlas tercerías para que no exista un colapso respecto a la terminología. Se siguen llamando tercerías, pero son terceros de intervención voluntaria. Existen 4 tipos de terceros de intervención voluntaria o tercerías dentro del código. El primero es un tipo de tercería de dominio excluyente. Tercería de dominio excluyente. Donde lo que hace, obviamente, la tercería de dominio excluyente es anteponer sus pretensiones a las dos partes del proceso, al demandante y demandado. Lo que hace la tercería de dominio excluyente es anteponer su pretensión a la del demandante y del demandado. Imagínense, están demandando, y esto me pasa en un proceso, ¿no? Incluso termina en un proceso penal, ¿no? Hay dos partes que se están demandando por mejor derecho propietario. Una dice, yo soy el propietario. La otra dice, yo soy el propietario. Y llega el tercero, que era mi cliente, y yo digo, yo soy el propietario. Imagínense, el juez va a decidir cuál de los tres es. Y se interpone una tercería de derecho, de dominio excluyente, diciendo, en este caso, mi pretensión, yo la interpongo a las dos partes. Segunda tercería. Tercería de derecho preferente. Generalmente utilizada en procesos ejecutivos y coactivos. En esta tercería se antepone la pretensión del tercero, que es de un cobro preferente a la del actor. Alguien está iniciando su proceso ejecutivo. Es un acreedor quirografario. No tiene ninguna garantía. Yo aparezco dentro de su proceso y le digo, ay, fíjate que yo tengo una garantía hipotecaria. Entonces me tienen que pagar a mí antes que a ti. Habrá gente que reniegue mucho, noten que van a declarar aprobada la tercería de derecho. En el Código de 1975 solo había una tercería coadyuvante. Pero ahora existen dos tercerías coadyuvantes. La tercería coadyuvante litis consorcial y la otra sería la tercería coadyuvante. ¿En qué consiste la tercería coadyuvante litis consorcial? En la tercería coadyuvante litis consorcial, el tercerista antepone lo que va a hacer, en la tercería coadyuvante litis consorcial, el tercero apoya una de las pretensiones de las partes. Porque si esta gana, él también va a ganar. Apoya una de las tercerías de las partes. ¿Recuerdan el ejemplo que les daba del demandado de mejor derecho propietario y acción reivindicatoria y de que yo era una persona que tenía una garantía hipotecaria en su tercero? Si él pierde, noten que le afecta directamente la sentencia a él, ¿no? Que ahí voy a perder su terreno. Entonces, imagínense que yo apoye lo que va a ser su pretensión, para que, obviamente, no perder mi garantía hipotecaria. Noten que apoyo la pretensión de una de las partes para, obviamente, defender mi derecho. La tercería coadyuvante litis consorcial es más interesante aún. Noten que, en realidad, a diferencia de las otras tres tercerías, el tercero coadyuvante litis consorcial no es parte del proceso. No es propiamente parte del proceso. Solo podría interponer y solicitar su tercería antes de la audiencia preliminar. Y lo que hace es, en realidad, apoyar la pretensión de una de las partes del proceso.
cuando la sentencia le podría afectar de forma indirecta, únicamente cuando se le afecte una relación jurídico-sustancial de forma indirecta. Les doy un ejemplo de cómo ha surgido esta tercería coadyuvante litis consorcia. Muy gentilmente, imagínense, hemos debatido este tema en la comisión redactora, y muy gentilmente el doctor Villaduel justamente traía su libro de Carneluti y nos leía. Les voy a leer el origen de la tercería coadyuvante litis consorcia, de la tercería coadyuvante. Imagínense que estamos en la Italia fascista. Obviamente el libro de Carneluti viene de 1942, entonces ya había pasado casi unos 20 años del gobierno de la Italia fascista. Noten que ahí no había propiamente divorcio, había en realidad una causal de separación muy similar a lo que era un divorcio. No vamos a poner en realidad en este caso género, llamémoslos únicamente A y B. Sucede que A y B se casan, y ahí obviamente crean lo que va a ser el vínculo matrimonial. Ustedes en derecho de familia han llevado varias formas de naturaleza jurídica del matrimonio, ¿no? Yo recuerdo que cuando llevaba esa materia, acá justamente, Bolivia, ocurre de que nos dicen es un contrato el matrimonio, ¿no? Levanta la mano mi amiga Patti, que estaba justo sentada a mi lado, se pone muy triste y dice, ¿y dónde queda el amor, no? Tienes razón, ¿no? ¿Dónde queda el amor? Por eso lo vamos a poner solo como vínculo matrimonial, como una de las naturalezas jurídicas, que es también, ustedes me dirán, un contrato, sí, pero llamémoslo vínculo, porque si no mi amiga Patti, que ahora es notaria, se ve indignada, ¿no? Entonces, noten que dentro de este tipo de relaciones pasaran los años y resulta que B se enamora de C. Resulta que en la Italia fascista se establecía como una causa de separación lo que va a ser la infidelidad. En el Código Civil Santa Cruz también. Bueno, separación, todavía divorcio no. Como divorcio sí se lo acepta obviamente en 1900, si mal no recuerdo, 32, donde se adopta la ley de divorcio, pero había una consecuencia. Resulta que también la infidelidad estaba castigada en el Código Penal italiano como un delito. Tan grave que te podían dar cadena perpetua por un delito de infidelidad. Eran así las normas, obviamente, de la Italia fascista. Entonces, Carneluti cuenta una historia, ¿no? Dice, había dos personas, tenían un matrimonio, una se había enamorado de otra y habían realizado, obviamente, actos de infidelidad. Se entera esta persona, que no vamos a poner si es hombre o mujer, inicia lo que va a ser una demanda contra la otra. ¿Cómo va a realizar este tipo de actos de infidelidad? Noten ustedes que la sentencia de divorcio, si no tuvieran bienes ni hijos, ahí ven, yo les contaba, tengo una experiencia de un amigo que su matrimonio ha durado menos que la fiesta, no sé que no tenían ni hijos ni patrimonio. Entonces la sentencia de divorcio lo único que hará es rompernos el vínculo matrimonial. Por eso no digo contrato, ¿no? A margen de que una amiga Patti me pegue, ¿no? Noten que ahí lo único que hago es romper el vínculo. Ya no hay más vínculo. Lo único que hacemos es romper el vínculo. Pero noten ustedes que esta sentencia, como tenía el Código de Familia de 1972, se debe basar en una causal. Para nosotros hubiera sido causal de divorcio. Para los italianos, causal de separación. Ahora ya no hay causales para el divorcio. Y yo les decía, ustedes van a tener las audiencias más tontas del mundo cuando vayan a las audiencias de divorcio. La primera, sí, van a entrar, y se programan cada 5 minutos, van a entrar con su cliente, ni les va a mirar el juez o la jueza, sí, les va a mirar y les va a decir, ¿quieren divorciarse? Sí. ¿Usted? Sí, ya, nos vemos en 3 meses. Se fija bien, se pata no voy a hablar, ¿no? ¿Para qué he venido? Ya, nos vemos detrás de 3 meses, de nuevo, sin mirarnos, ¿no? ¿Aún quieren divorciarse? Sí, ya, probada la demanda, divorcio. Bueno, ¿y yo qué hago como abogado? Nada, ¿no? Note que eso debe ser un proceso monitorio. Nos hacen perder el tiempo en las audiencias, pero que sean sus primeras audiencias. Les aseguro que las primeras audiencias que van a tener son siempre de asistencia familiar. Por lo menos esos sí son juicios, procesos.
sentencia, antes no era así. Podías tener un proceso de 15 años de divorcio y a veces declarar después improbada la demanda. Les aseguro que sí. Por ejemplo, probar de infidelidad era muy difícil. Tal vez con un certificado de nacimiento de tu niño. Eso es. Pero noten que el único objeto de la sentencia es romper el vínculo matrimonial. Pregunta, ¿a quiénes les afecta? A ellos, a los casados, A y B. Y la pregunta es, si se ha declarado probada la causal de infidelidad no la puedes cometer por uno mismo, no la puedes cometer con el chat de inteligencia artificial, ¿no? Necesitas otra persona para cometer el acto de infidelidad. La pregunta es, ¿esta persona no podría ser condenada a cadena perpetua por el Código Penal italiano? ¿Sí? Entonces, la pregunta que se hacía Carmeluti, C, no debía entrar dentro de este proceso, aunque sea cerrada, para que no se declare probada la causal de infidelidad, porque hay un efecto indirecto sobre esta persona. Entonces, por eso se crea la tercería coadyuvante. Obviamente, hay reglas. Te afecta indirectamente la sentencia, no de forma directa, como la tercería coadyuvante litis consorcial. A esta sí te afecta directamente. A esta es de forma indirecta. Obviamente, esta persona no es parte del proceso, no debería ser ni siquiera notificada, y también noten ustedes que esta persona lo que debe hacer es presentar su pretensión antes de la audiencia preliminar. Noten que ahí tenemos justamente la estructura de los procesos. Punto número 3. Punto número 3. Otros sujetos procesales. Otros sujetos procesales. En el artículo 28 del Código Procesal Civil, habíamos visto el 27, cuáles son los sujetos procesales, que son solo estos tres, pero en el artículo 28 se establece que hay otro tipo de sujetos procesales, ¿no? Que son, por ejemplo, los servidores judiciales de apoyo, el secretario del juzgado, el auxiliar, los oficiales de diligencia, también están los notarios, los martilleros, cualquier persona, los traductores, los peritos, los depositarios, los administradores. En el artículo 28 se olvidan de los síndicos, que pasan también en el concurso preventivo en materia comercial, en la quiebra y también en los dos concursos civiles. Noten que es cualquier persona que no tiene una relación con el proceso ni se ve afectada por la sentencia. Entonces también nos encuentran los abogados, ¿no? Que son considerados terceros sujetos procesales, pero que no son, en este caso, partes del proceso. Noten ustedes que estos sujetos procesales lo único que hacen es, en realidad, apoyar el desarrollo del proceso para el objeto principal, que es, obviamente, se dicte una sentencia y concluya el juicio. Hasta ahí habríamos concluido nuestro tema número 4. El próximo tema es un poco más largo, que versa sobre lo que va a ser la actividad procesal. No sé si hasta aquí tuvieran alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, si no lo tienen, les he enviado el programa, estoy seguro que ustedes ya lo están analizando. Les he enviado igual en PDF 2 libros. Les explico por qué les he enviado los 2 libros. El primero es el curso sobre el Código Procesal Civil, para que no lo compren en pirata. Como les había dicho, hay una persona que estaba vendiendo nuestros libros de ahí piratas, lo hemos amenazado y miren, ya no ha vuelto a aparecer, la función es el cuchillazo, ¿no? Igual ustedes, cuidado que utilice, esa es táctica de nuestro mejor civilista de Bolivia, el doctor Yasmani Todrico Leclerc, ¿no? Que como verán ustedes es un gran cobrador de deuda. No es penalista, es civilista en realidad, es un cobrador. Y el segundo es un libro histórico. Les voy a enviar más libros. Este es el del maestro Eduardo. ¿Por qué es tan importante este libro? Porque todos los procesalistas latinoamericanos nos hemos formado en base a este libro. Y obviamente tomamos como base el pensamiento del libro. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo día miércoles para